Nunca imaginé que una simple mañana cambiaría mi vida para siempre, pero aquí estoy, lista para contarles una historia llena de emociones y sorpresas. Lo que pasó ese día es simplemente increíble, algo que nunca pensé que me ocurriría y que transformó mi vida de una forma que jamás habría imaginado. Les voy a contar cómo un visitante inesperado llegó a mi puerta y terminó convirtiéndose en mi compañero más leal. Pero esta no es solo una historia de un perro que apareció un día cualquiera. Lo que pasó después es algo que me hizo enfrentar mi propio pasado, y créanme, las cosas se pusieron intensas. Quédense conmigo hasta el final para descubrir cómo este encuentro cambió todo. Les aseguro que cada momento de esta historia está lleno de emociones que no se pueden perder. Estaba en la cocina mirando el café enfriarse, dejándome llevar por mis pensamientos y por la rutina que se había instalado en mi vida. Era una mañana tranquila, o al menos eso pensaba, hasta que un ruido fuerte que venía del jardín me sacó de mi ensimismamiento. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y sin pensarlo, corrí hacia la ventana del salón para ver qué sucedía. Al asomarme, la escena que se presentó ante mí me desconcertó profundamente. Un perro flaco y sucio, con el pelaje cubierto de barro, estaba rebuscando desesperadamente entre las bolsas de basura que se encontraban esparcidas por el césped. La imagen me pareció triste, casi grotesca, como un reflejo de abandono y necesidad que no podía ignorar. En ese momento, una mezcla de enojo y empatía comenzó a invadirme. No quería que ese animal destrozara el único lugar que aún consideraba mío, mi jardín, mi refugio. Me acerqué a la puerta trasera y la abrí de golpe, gritando para que se fuera, intentando espantarlo con mi voz. El perro, sobresaltado, detuvo su búsqueda y me miró fijamente. Sus orejas se alzaron, pero sus patas permanecieron firmes en el suelo, sin intención de huir. Me quedé inmóvil, sorprendida por su reacción. Esperaba que escapara, que huyera como cualquier animal asustado, pero en lugar de eso, se quedó allí, mirándome con una expresión que me desarmó por completo. Había algo en sus ojos, una mezcla de desafío y súplica, que me hizo entender que no era solo un perro callejero buscando comida. Su mirada era la de un ser que había perdido demasiado, alguien que había aprendido a desconfiar, pero que, de alguna forma, aún mantenía un rastro de esperanza. Sentí como mi enojo se desvanecía lentamente, reemplazado por una sensación que no podía explicar. Tal vez era compasión, tal vez algo más profundo. Todo lo que sabía era que no podía simplemente dejarlo ahí, en medio de mi jardín, sin hacer nada. Me quedé allí, observándolo, sintiendo como una parte de mí se conectaba con él de una manera inexplicable. Mis intentos de alejar al perro se quedaron en el aire cuando noté algo más. Estaba herido, con un corte en una de sus orejas y sus patas cubiertas de barro, mostrando las marcas de una vida difícil. Mi molestia inicial empezó a desvanecerse poco a poco, dando paso a un sentimiento de compasión que no podía ignorar. Había algo en su aspecto, en su mirada llena de sufrimiento, que me hizo querer ayudarlo. Contra mi propia sorpresa, busqué una toalla vieja en el armario, la misma que había estado guardada allí desde hacía meses, y, con cuidado, me acerqué al animal. Al principio, el perro se alejó, desconfiado y cauteloso, moviendo las orejas con nerviosismo mientras me observaba. Me detuve, esperé un momento, y luego volví a acercarme, hablándole con suavidad. No sabía si mis palabras eran lo que lo tranquilizaban o simplemente el tono de mi voz, pero después de unos segundos, el perro dejó de retroceder. Despacio, casi como si estuviera decidiendo si valía la pena confiar en mí, dio un paso hacia adelante, luego otro, hasta que finalmente se dejó alcanzar. Con la toalla lo envolví suavemente, sintiendo lo frágil y liviano que era. Sus huesos se marcaban bajo la piel, y me pregunté cuánto tiempo llevaba sobreviviendo solo, sin nadie que se preocupara por él. Lo llevé adentro con cuidado, tratando de no hacerle daño, y sentí como su cuerpo se relajaba poco a poco en mis brazos. El silencio de mi casa, ese que siempre había sido opresivo desde que mi pareja se fue, se sintió distinto con la presencia del perro. Era como si, de repente, ese silencio estuviera lleno de algo más, de una presencia que no había estado allí antes. El perro me miró con ojos cansados, y en ese momento supe que no solo estaba ayudándolo a él, de alguna manera, él también estaba ayudándome a mí.
Lo coloqué en el suelo de la cocina y le ofrecí un poco de agua, que bebió ansiosamente. Mientras lo observaba, me di cuenta de que, aunque fuera solo por un rato, ya no estaba sola. Había alguien más en mi hogar, alguien que, al igual que yo, necesitaba un lugar seguro donde descansar. Decidí limpiar al perro y ofrecerle algo de comida. Mientras lo hacía, me percaté de lo vulnerable que se veía, sucio y con heridas superficiales que reflejaban el abandono. Había algo en sus ojos, una tristeza que parecía resonar con la mía, y sentía una conexión extraña con él, como si también necesitara un refugio, igual que yo. Esa noche, el perro se quedó en casa, durmiendo en una manta que coloqué en un rincón de la sala. Lo observé mientras dormía, pensando en lo difícil que había sido para él sobrevivir solo. Me hizo reflexionar sobre mi propia soledad, y sobre cómo, en cierto modo, ambos nos encontrábamos buscando un lugar seguro. A la mañana siguiente, pensé que la mejor opción era llevarlo a un refugio de animales. Aunque me doliera la idea, sabía que no podía hacerme cargo de más responsabilidades, mi vida ya era bastante complicada, y no creía poder con la responsabilidad de cuidar a un perro. Lo coloqué en el coche y emprendimos el viaje hacia el refugio. Durante el trayecto, el perro permaneció en silencio, mirando por la ventana, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Al llegar, noté cómo su comportamiento cambiaba. Se puso nervioso, su cuerpo se tensó y sus ojos se llenaron de una especie de desesperación. Sus patas temblaban ligeramente, y cuando intenté guiarlo hacia la entrada del refugio, se resistió. Sus ojos, grandes y llenos de temor, parecían implorarme que no lo dejara allí. Fue entonces cuando las palabras salieron sin pensarlo: ¿y si lo adopto? No tenía intención de decirlo, ni siquiera estaba segura de quererlo, pero algo en ese momento me impulsó a hacerlo. La mujer del refugio me miró con una sonrisa comprensiva, como si entendiera perfectamente lo que estaba pasando. Es una decisión importante, me dijo, pero yo ya lo había decidido. Max, como decidí llamarlo en ese momento, ya formaba parte de mi vida, aunque aún no entendiera del todo cómo. Salimos de allí con algo más que un perro, tenía Max, un nuevo amigo. Mientras regresábamos a casa, me sentí diferente, como si una parte de mí que había estado dormida comenzara a despertar. Max miraba por la ventana, esta vez con menos tensión, y de vez en cuando volteaba a mirarme, como si quisiera asegurarse de que todo iba a estar bien. En ese momento, comprendí que había tomado la decisión correcta. Tal vez no estaba preparada para ser su dueña, pero sabía que haría todo lo posible por darle el hogar que se merecía, un lugar donde pudiera sentirse seguro y querido. Llegamos a casa y, al abrir la puerta, Max entró primero, explorando cada rincón como si quisiera conocer el lugar que ahora sería su hogar. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi casa volvía a tener vida, como si el silencio se hubiera llenado de una presencia que lo hacía más llevadero. Los primeros días con Max fueron complicados. La rutina, la comida, las caminatas, todo implicaba un ajuste para ambos. Había momentos en los que me sentía abrumada, y me preguntaba si había tomado la decisión correcta al adoptarlo. Max parecía desconcertado por los cambios, y a veces era difícil saber qué necesitaba o cómo hacer que se sintiera seguro. Aún así, poco a poco, con paciencia y constancia, Max y yo fuimos encontrando nuestro ritmo. Empezamos a entendernos mejor, y los pequeños logros de cada día se sentían como grandes avances. Aprendí a leer sus señales, a notar cuando estaba ansioso y cuando necesitaba un poco más de cariño. En las mañanas, caminábamos por el vecindario. Al principio, Max se mostraba nervioso, como si temiera cada ruido o movimiento repentino, pero con el tiempo fue relajándose. Disfrutaba olfatear cada rincón y, poco a poco, comenzó a mover la cola con entusiasmo cada vez que le colocaba la correa. En las tardes, después de nuestras caminatas, Max se echaba junto a mí mientras trabajaba en el jardín o intentaba leer un viejo libro olvidado. Su presencia se había vuelto una constante reconfortante, era como si su energía hubiera devuelto algo de vida a la casa, algo que ni siquiera sabía que faltaba. No todo fue fácil, sin embargo. Hubo noches en las que Max se despertaba sobresaltado, ladrando a la nada. En esos momentos, yo también me sentía impotente,
sin saber cómo calmarlo. Lo abrazaba, intentando transmitirle seguridad, aunque en mi interior también luchaba contra mis propios miedos y dudas. Pero esos momentos difíciles hicieron que los días tranquilos fueran aún más valiosos. Cuando Max finalmente se calmaba y apoyaba su cabeza en mi regazo, sentía una conexión profunda con él, una comprensión silenciosa de que ambos estábamos tratando de sanar, cada uno a su manera. Luego comenzaron los episodios extraños, momentos en los que Max se tensaba y ladraba sin razón aparente. Era como si percibiera algo que yo no podía ver, algo que lo inquietaba profundamente. A veces, mientras paseábamos, Max se detenía de golpe, sus orejas erguidas y sus ojos fijos en algún punto en la distancia. Me resultaba desconcertante y, a la vez, angustiante no saber qué era lo que veía o sentía. Trataba de tranquilizarlo, acariciándolo suavemente y hablándole con calma, pero había algo en su mirada, una intensidad que no podía ignorar. Estos episodios me hicieron darme cuenta de que, aunque habíamos avanzado mucho, aún había partes de Max que permanecían fuera de mi alcance, heridas del pasado que no podían ser sanadas tan fácilmente. A pesar de esos momentos de tensión, el vínculo entre nosotros se hacía más fuerte cada día. Max empezó a buscarme cuando se sentía inquieto, y yo aprendí a confiar en su intuición, aunque no siempre la comprendiera. Era como si estuviéramos aprendiendo juntos a dejar atrás nuestros miedos, paso a paso. Y así, con el tiempo, la rutina que al principio había sido complicada y agotadora, se transformó en una fuente de consuelo. Max y yo, con nuestras cicatrices y nuestras esperanzas, empezamos a construir una vida juntos, encontrando en cada pequeña victoria una razón para seguir adelante. Uno de esos episodios ocurrió durante un paseo. Max de repente se plantó frente a una casa, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso, y comenzó a ladrar como un loco. Nadie estaba allí, pero Max parecía ver algo que yo no podía. Traté de calmarlo, hablándole suavemente, pero su ladrido se volvía más insistente, sus ojos fijos en la ventana de la casa, como si algo allí le resultara demasiado familiar. Lo alejé con dificultad, tirando de la correa mientras él se resistía, sin dejar de mirar hacia atrás. La incomodidad se quedó conmigo todo el día, una sensación extraña que no lograba sacudirme. Esa noche, mientras lo observaba dormir en su manta, supe que lo que había pasado no era algo casual. Sus reacciones eran demasiado intensas y específicas para ser simples coincidencias. Comencé a sospechar que Max estaba reaccionando a algo de su pasado, tal vez a recuerdos de lo que había vivido antes de llegar a mí. Era como si la casa que habíamos visto hubiese desenterrado algún fragmento olvidado de su vida, una memoria que aún lo atormentaba. No podía dejar de preguntarme qué era lo que había vivido, qué experiencias lo habían marcado tanto como para reaccionar de esa manera. Decidí que debía investigar más sobre su comportamiento. Sabía que comprenderlo no iba a ser fácil, pero tenía que intentarlo. Esa misma noche, después de que Max se calmó y finalmente se quedó dormido, me senté en la sala con una taza de té caliente, pensando en todo lo que habíamos pasado juntos hasta ahora. Max había llegado a mi vida de manera inesperada, y aunque sabía muy poco de su pasado, me había prometido ser su refugio. No quería fallarle. Al observarlo dormir, noté la expresión tranquila en su rostro. Parecía estar en paz, al menos por ahora. Me prometí a mí misma que haría todo lo posible por entenderlo, que intentaría descubrir qué era lo que lo hacía reaccionar de esa manera. Tal vez necesitaba hablar con un especialista, alguien que pudiera ayudarme a interpretar esas señales que Max me daba. Quizás, al igual que yo, él también estaba intentando dejar atrás su pasado, pero necesitaba ayuda para lograrlo. Decidí que al día siguiente buscaría información sobre comportamientos similares en perros rescatados, y tal vez incluso contactaría al refugio donde lo había adoptado, para saber si ellos tenían alguna pista sobre su historia. Mientras lo observaba, envuelto en su manta, una parte de mí sintió una profunda tristeza por lo que sea que había vivido antes de llegar a mí. Pero también sentí determinación. Max había encontrado en mí un hogar, y yo estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para asegurarme de que pudiera sentirse seguro, libre de los fantasmas que parecían acecharlo. Esa noche, mientras el sueño comenzaba a vencerme, me prometí que intentaríamos enfrentar esos ecos del pasado juntos, paso a paso.
Sentí que necesitábamos un cambio de aire. Había una sensación de estancamiento en nuestras vidas, y sentía que tanto Max como yo necesitábamos un nuevo entorno que nos ayudara a respirar de nuevo. Decidí llevar a Max a una casa de campo que mi familia había dejado en el olvido. Era una casa grande, antigua, con una fachada desgastada por los años y rodeada de árboles que parecían vigilar el lugar. Sabía que allí podríamos encontrar algo de calma, alejar nuestras preocupaciones diarias y enfrentarnos a nuestros fantasmas en un espacio distinto. Durante el viaje en coche, Max no dejaba de mirar por la ventana, sus orejas en constante movimiento, atentos a cada sonido y a cada cambio en el paisaje. Parecía emocionado, pero también nervioso. Podía sentir su ansiedad mezclada con curiosidad. Al llegar, el lugar me golpeó como un reflejo de mi vida, abandonado, polvoriento y lleno de recuerdos que se habían acumulado sin orden, como si el tiempo se hubiera detenido. La casa de campo había sido un lugar lleno de risas en el pasado, y ahora estaba tan silenciosa y olvidada como mi propio corazón. Decidí que lo primero era limpiarlo para poder quedarnos. No quería que ese polvo del pasado siguiera cubriéndonos. Mientras organizaba las habitaciones, Max se unió a la tarea de una manera que nunca imaginé. Al principio, se dedicó a olfatear cada rincón, explorando con una curiosidad infantil cada habitación, cada mueble cubierto con sábanas viejas. Luego, comenzó a traer juguetes viejos y cosas olvidadas en los rincones, una pelota de tenis descolorida, un muñeco de peluche sin un ojo, y hasta un viejo zapato cubierto de polvo. Era como si él también quisiera contribuir, como si supiera que estábamos tratando de darle vida nuevamente a aquel lugar. Mientras limpiábamos, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Sentí que no estaba sola, que juntos podíamos hacer de ese lugar algo habitable. La sensación de abandono que había caracterizado tanto a la casa como a mí misma empezó a disiparse, reemplazada por una sensación de propósito. Max me seguía de un lado a otro, y cada vez que encontraba algo interesante, lo traía hacia mí, moviendo la cola con entusiasmo. Me reí en más de una ocasión viendo sus intentos de ser útil, y me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me sentía así de conectada con alguien, aunque fuera un perro. Pasamos horas limpiando y organizando. Quitamos el polvo de los muebles, abrimos las ventanas para dejar que el aire fresco entrara y alejara ese olor a cerrado que se había apoderado de la casa. Max se dedicaba a explorar el jardín mientras yo sacudía las cortinas, y de vez en cuando lo veía correr detrás de alguna hoja que volaba con el viento, como si fuera un cachorro descubriendo el mundo por primera vez. Había algo profundamente liberador en esos momentos, era como si cada rincón que limpiábamos, cada objeto que sacábamos a la luz, también limpiara algo dentro de mí. Al caer la tarde, la casa ya comenzaba a sentirse más acogedora. Aún quedaba mucho por hacer, pero habíamos avanzado. Preparé un rincón en la sala para Max, con una manta vieja que había encontrado en una de las habitaciones. Max se acostó allí, exhausto pero con una expresión de satisfacción en su rostro. Me senté en el suelo junto a él, apoyando mi espalda contra la pared, y lo observé mientras cerraba los ojos lentamente. Sentí una conexión tan profunda en ese momento, como si el esfuerzo compartido de ese día nos hubiera unido aún más. La casa ya no era solo un lugar abandonado. Era nuestro refugio, un lugar donde podíamos empezar de nuevo, lejos de todo lo que nos había hecho daño. Y mientras las últimas luces del día se filtraban por las ventanas, me di cuenta de que ese cambio de paisaje no solo era físico, sino también emocional. Max y yo estábamos empezando a sanar, y esa casa de campo, con su aire limpio y sus paredes llenas de historia, sería el lugar perfecto para hacerlo. Esa noche llegaron algunos amigos. La casa se llenó de risas y energía, algo que no había sentido en mucho tiempo. Fue maravilloso tener compañía de nuevo, escuchar sus voces llenando el espacio vacío que durante tanto tiempo me había